Tengan un buen día. Yo les estaré explicando la parte del amplificador diferencial. Un amplificador diferencial tiene la función de amplificar la resta del voltaje 2 menos el voltaje 1. Prácticamente el voltaje que llega a la terminal no inversora y la terminal inversora. El voltaje de salida está dado por, como les dije, la resta del voltaje 2 menos el voltaje 1 por la amplificación o la ganancia. Ahora, el voltaje de salida de manera más exacta estaría dada por la siguiente fórmula, que sería la ganancia diferencial por el voltaje diferencial más la ganancia en modo común por el voltaje en modo común. La ganancia en este tipo de circuito está dada por la siguiente fórmula, R2 entre R1. Para nuestro circuito nosotros hemos utilizado una resistencia 2 de 20K y una resistencia 1 de 1K. Haciendo la división 20K entre 1K nos da una ganancia de 20. Para la primera prueba nosotros estaremos utilizando un voltaje de 0.25 en el voltaje 1 y 0.5 en el voltaje 2. Para confirmar tenemos 250 milivoltios o 0.25 voltios y 500 milivoltios o 0.5 voltios. Le damos iniciar a la simulación y de forma teórica tendríamos la resta de 0.5 menos 0.25 dando un valor de 0.25 y este valor lo multiplicamos por 20 y da un valor de 5 voltios. Entonces vemos que sí se cumple, está funcionando de manera correcta. Ahora vemos en el simulador DC y como vemos acá está la señal que viene desde antes de la amplificación, sería 0 voltios y cuando se amplifica pasa a 5 voltios. Entonces vemos que, y se mantiene en 5 voltios, vemos que sí cumple esa parte del circuito, todo el circuito más bien dicho. Ahora, esto es con señales directas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ingresamos señales alternas al amplificador? Tenemos como voltaje 1 0.95 a 60 Hz y voltaje 2 de 5.25 a 60 Hz. 60 Hz. Le damos iniciar. Ahora estaríamos viendo el voltaje aquí en el voltímetro AC. Si nosotros vemos, nos da un valor de 4.24. Este valor es un voltaje RMS. Si nosotros lo queremos cambiar a un voltaje máximo, que es lo que mide o lo que muestra el osciloscopio, tenemos que hacer la multiplicación del voltaje por raíz de 2. Haciendo la multiplicación nos da un valor de 5.9962, que prácticamente son 6 voltios. Ahora lo vemos en el osciloscopio. Bajamos esto y esto. Ahora, como podemos ver, nos está entregando un valor máximo de la onda a 6 voltios. Como vemos, acá está el valor 6 voltios, por lo tanto también funciona con señales alternas de misma frecuencia. Pero, ¿qué pasa si ingresamos señales de diferentes frecuencias? Vimos que la amplitud acá no afecta. Pero, ¿qué pasa si ponemos diferentes frecuencias? En este caso tenemos 10 milivoltios a 50 Hz y
20 milivoltios a 100 Hz. Teóricamente tendríamos la resta de 20 milivoltios menos 10 milivoltios multiplicados por 20, dando un valor de 0.2 voltios. Eso es teóricamente. Ahora, en el voltímetro nos está mostrando un valor de 0.32. Lo pasamos a voltaje máximo y tendría que estar dando un valor de 0.45 voltios. Pero si vemos en el osciloscopio, observamos algo muy diferente. Bajamos la amplitud. Como vemos, nos está entregando un tipo de señal muy diferente, como distorsionado o algo así por el estilo. Pero esto se da debido a que cuando las ondas son o las señales son de diferentes frecuencias, las ondas se pueden superponer, es decir, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden intercalarse o mezclarse de acuerdo como lo esté tratando el circuito. Entonces, el comportamiento a diferente frecuencia se puede decir que es impredecible. Entonces, acá a diferentes frecuencias, el amplificador diferencial no cumple con la parte de la ganancia de 20 y eso sería todo por la parte del amplificador diferencial. Hay una parte en el circuito de amplificación de amplificador diferencial que olvidé explicar, lo de la ganancia en modo común. La ganancia en modo común no es más que la ganancia del dispositivo cuando en sus entradas existe el mismo valor de voltaje con respecto a la amplitud y frecuencia. En otra manera de decir sería que cuando exista el mismo voltaje en V1 y V2, el valor de la salida debería estar tendiendo a cero, o cero idealmente, debido a que como este circuito se comporta de el voltaje de salida va a ser igual a la resta de V2 menos V1 multiplicado por la ganancia. Como vemos, aquí tenemos un voltaje de 5 y de 5 voltios en las dos. Entonces, al restarse, estaría dando 0 multiplicado por la ganancia, que es 50. En este caso, debería dar 0 a la salida, pero nosotros tenemos una salida de 3.16 porque los circuitos no trabajan de forma ideal. Siempre va a haber algo que se pueda amplificar en este caso, y la otra cosa es el rechazo al modo común, que es la capacidad del circuito de atenuar señales en modo común o voltajes en modo común. Como vemos, este tiene un muy poco valor de rechazo a modo común porque a la salida existe un valor un poquito alto de voltaje. Hemos modificado el valor de la resistencia 50 para hacer una comparativa con el amplificador de instrumentación que vamos a explicar ahorita. Un amplificador de instrumentación es un circuito eléctrico o un dispositivo creado a partir de amplificadores operacionales. Está compuesto por 3 amplificadores operacionales, 2 en una configuración amplificadora no inversor, que sería este, y uno haciendo un amplificador diferencial. Entre sus características está en que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Además que tiene un alto rechazo al modo común. O sea que este amplificador de instrumentación es capaz de atenuar muchísimo más las señales en modo común. Y además que este tipo de amplificador tiene la capacidad de amplificar o tener una ganancia entre 1 y 1000, entre muchísimas más características. Bueno, ahora
Para la implementación de este circuito se debe tener en cuenta que el voltaje es, la ganancia va a ser igual a 1 más 2R entre RG, que la R sería esta y esta. Deben tener el mismo valor para que se pueda utilizar esta fórmula. Y son del mismo valor para que la amplificación de la parte del amplificador diferencial sea unitaria. Ahora se despeja RG para obtener la resistencia de ganancia, que es la que va a controlar la ganancia en todo el circuito. Y se obtiene que 2 por R dividido la ganancia menos 1 es igual a RG. Sustituyendo los datos que ya tenemos, que sería R igual a 25K, y la ganancia que nosotros deseamos es 50, lo sustituimos y nos da un valor de 1020 ohmios. Y para la salida tenemos que el valor de la amplificación multiplicado por V2 menos V1 va a ser el valor de la salida. En este caso, bueno, ya que lo tenemos simulado, vamos a pasar a explicar eso y después lo del ganancia en modo común. Para el voltaje 1 tenemos un voltaje de 200 microvoltios y para el voltaje 2 tenemos 800 microvoltios, todos los dos voltajes a la misma frecuencia. Teóricamente, si calculamos eso, tendríamos que restar 800 microvoltios menos 200 microvoltios, dando un resultado de 6 por 10 a la menos 4. Eso lo multiplicamos por la ganancia para obtener el voltaje de salida, la ganancia 50. Tendríamos un voltaje ideal de 30 milivoltios con estas entradas. Vamos a ver cuánto tenemos. Y como vemos, acá está dando 20 milivoltios, pero esto es un valor RMS. Para pasarlo a un voltaje máximo, tendríamos que multiplicar 0.02 por 10, por raíz de 2, dando un valor de 28.28 por 10 a la menos 3, que se acerca bastante a lo que habíamos calculado, que es 30 milivoltios. En el osciloscopio se mira de forma más precisa. Como vemos, acá tenemos una señal de voltaje máximo de 30 milivoltios, que es exactamente lo que calculamos. Por lo tanto, este amplificador diferencial está funcionando de manera correcta con voltajes o amplitudes diferentes y frecuencias iguales. Pero, ¿qué pasa si ponemos frecuencias distintas? Perdón. Vamos a poner 50 de amplitud, de frecuencia, perdón. Y le damos iniciar. Como vemos, está dando el mismo valor a la salida, que en el circuito anterior no era lo mismo. Y si vemos, está casi la señal de igual forma. Ahora se está amplificando un poquito más debido a que, como son de diferentes frecuencias, estas se pueden interponer, restarse, sumarse, depende cómo la esté tratando el circuito. Entonces es un poco impredecible, pero es muchísimo más predecible en comparación con el circuito anterior. Y ahora vamos a pasar a poner lo de la ganancia en modo común. Vamos a poner 5 para los dos. Recuérdense que acá también tenemos una amplificación de 50.
Vamos a poner este que mida milivoltios. Y le damos correr. Y como vemos, este tiene un rechazo al modo común más alto debido a que a la salida acá está entregando menos 0.14 milivoltios, que es más cercano a 0, y en el circuito de amplificador diferencial entrega 3.16 milivoltios. Por lo tanto, este tiene muchísimo más rechazo al modo común. Y creo que es solamente. Así que muchísimas gracias.